Apaga la música, prende tu voz. Esto es Acapela, the podcast, hosted by DJ Friqueao and Friends. All right, guys, we're here. Oye, llegamos. Yo te como sin vid, Acapela. Vamos a darle un segundito ahí para que la gente se conecte en Facebook, Instagram, Twitter. We're on Periscope. Ahí lo tiene el hombre, ahí lo tiene. Después de una falta técnica aquí del estudio. We are on. We are now live. All right, Louis. Welcome to Acapela. Thank you. Vamos a bajarlo un poquito aquí. Yeah. Estamos bien. Testing. No, estamos súper bien. Testing. Ahora estamos. Sí, aquí estamos. Muy cerca, ¿no? Saludos, papá. Gracias por tenerme aquí. No. Thank you for joining. Thank you for doing this. Y yo sé que tú eres una persona muy ocupada y de muchos talentos y tienes tu tiempo siempre bien ocupado y. Estoy haciendo nada. Yeah. You know, I mean, we have a lot to cover, man. So, you know, I wanna get into, you know, a lot of the stuff. And le voy a dar un chancito a la gente que se sigan conectando ahí porque se están conectando y seguimos. Sí, aquí. seguro. Yeah, and I want to get started, you know, because we have a lot. I just want to get started by saying that I hope everything is good with you and your family. I hope that todo el mundo Same está here, bien. bro. Y you know, estos son unos tiempos muy diferentes y we're just trying to make the best of it as human beings. Qué raro, ¿verdad? Yo nunca pensé que yo iba a vivir por un tiempo así. Esto parece como una vaina que uno lee los libros de historia. Yeah. Pero no piensa que uno lo va a vivir. You know? Yeah. So, you know, it's really weird. But, you know, estamos aquí and thank you and welcome once again. Thank you. Vamos a comenzar para que la gente que no te conoce, and that's kind of difficult. No, you know. ¿Dónde comienza el amor de Luis Jiménez por radio? Like, what made you fall in love with radio? Desde chiquitito, cuando yo tenía 5 años, yo siempre oía la radio y oía los comerciales. Yo creía que la gente estaba ahí anunciando la vaina en vivo, you know, y siempre me fascinó esa vaina de lo que se llama el Theater of the Mind. Theater of the Mind. I always heard you say that. Yeah. De la radio, and I've always been a big fan of that. You know, lo que tú creas, el sonido que produce este aparato que te cranquea la imaginación. You know, cuando yo oía shows como el que después yo hacía, yo oía, por ejemplo, a Moon Shadow, mi ex compañero, en un programa que él hacía en Puerto Rico, El Bufeo, y él hacía esos personajes, y yo me imaginaba toda la vaina, y me imaginaba cómo era el personaje, y todo eso, y siempre me fascinó esa vaina. Yeah, and you know, we're going to get into that. We're going to get into some of your partners later. And yo leí ahí en Wikipedia, I don't know if Wikipedia says any truth, but that your father took you to Disney World or wanted to take you to Disney World, and you said, no, I want to go see a radio. Yeah, he offered me to, me dijo, ¿tú quieres ir? Si saca buenas notas, te voy a llevar a Disney. Y yo de estúpido le dije, no, llévame una emisora de radio. Anyway, no saqué buenas notas, o como quiera no fui a ninguna de las dos, pero... Hasta después más grande. Yo vi mi primera emisora ever cuando tenía como 15 años, creo que fue. Wow. Yeah, and then, you know, once you started, you know, I guess you went into radio. What was your first gig? Like, what was your first radio gig? My first gig, a los 15 años empecé a hacer lo que le llaman operador de consola, you know, like board operator, para otro show. Había gente que compraba tiempo en la emisora y traían sus propios discos y sus propios anuncios, y ellos hacían su programa y yo era el que controlaba la consola y, you know, y le controlaba los botones y la cosa, to get familiar with that. Y fue interesante esa época porque en uno de los programas que hacían era completamente en vivo, o sea, como yo me lo imaginaba. Los anuncios, la música, todo el mundo estaba en vivo, la audiencia el estudio era como una capilla de una iglesia, y entonces la gente se sentaba ahí, entonces yo veía el tipo haciendo el anuncio en vivo y los músicos dándose señales atrás, acomodando los instrumentos, o sea, it was like radio como de los años... Como de los años 40. Yeah, I was able to, you know, to enjoy that. Y yo no paraba de sonreír viendo esta vaina, you know. Yeah, I've seen some documentaries on YouTube about how radio, like, que había un tipo tocando la campana aquí, que había otro, you know, with the whole rain, with the whole thunder, like. Yeah. Sí, una de las experiencias que también a mí me fascinaba era la famosa historia del Orson Welles, que fue
gran actor y director en Hollywood, pero él tenía una compañía en Nueva York que se llamaba The Mercury Theater. Y lo contrataron para hacer obras de teatro, pero en radio, como, you know. I've read the story. Diferentes historias. Entonces, en una, él hizo War of the Worlds. Y la gente, él lo hizo y él anunció que era una obra y tenía un sponsor y qué sé yo, pero había otra emisora que era más popular y la gente oía la otra emisora. Cuando la otra emisora se iba a comerciales, la gente entonces sintonizaba la obra de él. Y cuando la gente empezó a sintonizar lo que él estaba haciendo, lo que oían era un tipo diciendo, señores, y los marcianos están aterrizando aquí en New Jersey. Y la gente se alborotó y fue un lío grandísimo. La gente creía que era de verdad, que hubo una invasión y era Orson Welles con latas y vainas haciendo los ruidos de lo que estaba pasando y era... Y esa vaina para mí era increíble. En el transcurso de tu programa yo escuché que tú eras muy fanático de él y yo escuchaba que tú lo mencionabas mucho. So I looked him up and I looked up the story and his story was pretty cool, man. And then I was like, wow, that's pretty interesting. El primer tipo que se metió en lío por hacer vaina en la radio. Yo dije, yo quiero hacer eso, meterme en lío en la radio. So, all right, so then let's talk about how you got to Mega. Like, I read that in 1993 Jorge Mier offered you a job. En 1993 yo trabajaba en Orlando y entonces mi compañero allá de trabajo, que era el hijo del dueño de la emisora, ya Jorge Mier, nosotros éramos amigos desde chiquito, nos conocíamos desde chiquito, entonces yo me fui para Orlando, empecé a trabajar en la emisora de él y yo me acuerdo que yo siempre pedía aumento de sueldo y no me lo daban, entonces Jorge le dan el trabajo en Nueva York, estamos hablando de un lunes. Jorge se va para Nueva York. Entonces el papá de Jorge me llama a la oficina y me dice, mira, te voy a nombrar director de programación aquí de la emisora y te voy a dar $1,200 al mes. Y yo, coño, qué magnífico. Y como a las 2 horas me llama y me dice, mira, no va lo que te dije, porque necesito que vayas a Nueva York, porque Jorge quiere que tú audiciones para un turno allá. Y yo no quería porque me habían acabado de dar mi director de programación en Orlando. Yeah, you were chilling with that gig. Pero entonces el papá me puso presión. Me dijo, as a matter of fact, if you don't take this gig, you don't have a job here. Oh, shit. So I had to go. Entonces llegué, me acuerdo, un miércoles. No me fueron a buscar al aeropuerto. Tuve que coger un taxi. Lo que tenía era $75 en el bolsillo. El taxi me costó 40. Entonces llego a la emisora como a la 1 de la tarde, esperé hasta las 6 de la tarde y finalmente me llaman a una oficina. Subo y cuando abro la puerta de esa oficina está Raúl Alarcón Jr., Polito Vega, una gran leyenda de la radio, y el gerente de la emisora. Entro, Raúl me saluda y me dice, hey, Luis, would you like some pizza? Y yo le iba a decir que no, pero en ese momento el gerente de la emisora dice, he can't eat pizza now. He's going on the air in half an hour. Y yo, what? So, para una prueba, iba a estar al aire de 7 a 8. Damn. Me llevan al estudio porque yo no me sé la consola ni nada. Y ahí está el Boy From Now, que en paz descanse. Yeah. Que pesaba como 600 libras en esa época. Él está en el teléfono. So, él no me está prestando atención. Cuando termina su turno, que son las 7, él cuelga, recoge para irse. Y yo le digo, hey, no me enseñaste la consola. Y me dice, por ahí se habla y por ahí se tira la música. Bye. Y se fue. Se acabó el disco, yo no sabía qué hacer. Hubo un bache en el aire, dead air, nothing happening. So yo agarré una canción, subí todos los botones porque por alguno tenía que salir. Puse la canción, tiré la vaina, empezó a sonar el batifono que le llamábamos, que era el hotline. Yeah. Y lo cojo y es Raúl Alarcón. ¿Is everything okay? Y yo, sí, no, tranquilo. So estuve 1 hora en el aire. Estaba tan nervioso y me sentía overwhelmed. Yo decía, no, esto es muy grande para mí. So, voy en el ascensor cuando termino el turno para regresar a la oficina de Alarcón y yo en el ascensor estoy ensayando cómo le digo al tipo que gracias, pero que no me interesa, que yo quiero volver hablando. Yeah. Y entro a la oficina y antes de que yo abriera la boca, él se para de su escritorio y me dice, welcome to SBS, se empieza el lunes. Y, and you thank you. Y así fue que empezamos. Se supone que iba a estar middays. Wow. Que era de 10 a 3, pero hubo un lío ahí con Super Frank, creo que se llamaba el tipo que iba a hacer el morning show. Y entonces me dijeron, mira, tú vas a rellenar en la mañana en lo que conseguimos a alguien.
Y hasta el último día estuve rellenando ahí. So how do you get, so all right, so you were supposed to start midday and then, but you went on the mornings. I went on the morning with un compañero que se llama Carlos Cabrera. Él es el narrador de la WWE. Yeah. Y Carlos, he was very nice to me, fue el que me orientó ahí, crash course en la radio de Nueva York y eso. Pero yo me acuerdo que el primer día fue duro. Yo hice un personaje, una cosa, y la primera llamada que cogí después del personaje fue: mira, boricua de mierda, vete por donde viniste. Ok, welcome to New York City. Yeah. Y el programa le tomó tiempo arrancar, porque también teníamos muchas restricciones. Cada vez que yo hacía una parodia o algo, me llamaban a la oficina a regañarme. Era un lío. Entonces, hasta que ese gerente que estaba se fue, y entonces ya nos dieron más mano libre cuando ya vino Junior Hernández, en paz descanse, a hacer el show conmigo. Ahí fue que el show arrancó. O sea, le cogió como 1 año y medio, 2 años al show empezar a hacer lo que fue. Pero tú no tenías otro compañero antes de Junior. It was Ricky Ricardo. Era Carlos Cabrera. Ricky Ricardo, right? Después, después fue Junior Hernández. Después fue Ricky Ricardo. Yeah. That's true. Yeah. Y con Ricky duramos muy poco porque las prioridades de él eran otras. Muy buena gente Ricky también. Ahora está en Filadelfia, creo que es la voz de los Phillies. Pero después entonces vino Junior Hernández, y ahí entonces fue que la química arrancó. Junior was a good guy. I've met Junior a couple of times. Junior was a great guy. También Junior fue entonces el que me dio el curso, o sea, el crash course de la comunidad. O sea, cada vez que salíamos del show yo me iba con él para el Bronx, nos íbamos los domingos a las carreras ilegales. Él me llevaba a todos los kioscos. Me enseñó que cuando uno va a comprar un almuerzo no se parquea en doble parking. It was great. Por la madrugada, cuando él quería tomarse algo que estaba cerrado, él sabía las bodeguitas que tenían ventanilla, Yeah. para ir a comprar la vaina. O sea, he was the one that taught me how our people live here, Yeah, that's dope. Y esto eternamente se lo agradezco. And then you had, and then after Junior, I read somewhere that you were with Janeiro. Like, I didn't even know that, honestly. It was very briefly. Cuando Junior fallece, yo decía que yo no iba a hacer el show, o sea, porque imagínate, tú haces un show con tu hermano y tu hermano se muere, entonces tú tienes un tiempo que tú dices, what am I doing? Yo no voy a hacer esta vaina más. Y yo le dije al gerente que no lo iba a hacer más. O sea, yo me sentía como que estaba faltándole el respeto de yo volver al aire a relajar cuando el tipo, he passed away. Y el gerente de la emisión en ese momento me dijo, mira, cógete como un mes y eso, couple of weeks, piénsalo, y the show must go on. Esa es la ley de show business. Yeah. So, cuando regresé, en lo que conseguíamos a alguien, trabajé con Janeiro, pero duró como un par de meses, nada más. Porque Janeiro hablaba mucho, ¿verdad? Él hablaba mucho, ¿verdad? He talked a lot. Oh. I've had Janeiro on this podcast, bro, and he took over the shit. Friqueado, no, porque mira, vamos a moderar, porque yo soy moderador, comunicador, porque mira, he just took over the shit. No, pero en esa época, parece que no tenía tanta confianza todavía en él mismo. No, it was good. Janeiro is a very reliable guy. And he donde quiera que tú lo pongas, él hace su trabajo bien. Very professional. Like, honestly, like, excelente. We've been doing these panels and stuff, y él es que me llama, we do sound check, like, Janeiro's on point, man. Él siempre se preocupa, you know what I mean? Like, so, pero oye, pero... Sí, él no se quedó en el show porque Janeiro también tenía su vaina, su negocio con Merengue Hits, y tenía un montón de vainas, que Janeiro era un tipo nocturno, entonces es difícil uno tener tanto guiso por la noche y después de que aparecerse a las 5 de la mañana a hacer un show, tú sabes. Yeah. Entonces, después empecé a trabajar con Epi Colón. Yep. Sí, empecé porque Epi, yo oí un demo de él y hacía personajes y hacía muchas bromas telefónicas. Nosotros en esa época era bien popular el segmento Caíste. Yo decía, ese es el tipo que me hace falta. Y ahí trabajamos con Epi, no me acuerdo cuánto tiempo fue, un par de años. Yeah. I mean, Epi, yo me recuerdo, la memoria que yo tengo de Epi era cuando Epi hacía los Caístes. Like, sí, exacto. Yeah, he was like the master. Like, ese tipo, like, he used to be like, he used to make these phone calls and... He got me. Una vez me llama como a las 4:30 de la mañana y yo dormía,
¿qué pasó? Me dice, necesito que me ayudes, Luis. Yo, ¿qué pasó? Me dice, me da vergüenza decirle. El tipo empieza a llorar por teléfono y, coño, ¿qué es? Y me dice, mira, esto te va a parecer un chiste, pero por favor, necesito que me ayude. ¿Qué pasa? Me dice que estaba meando y como estaba medio dormido, me subí el zipper y me pinché el forro. Y digo, ¿y? Pues necesito que venga a ayudarme a despincharme. Entonces, the way, it sounds ridiculous, but the way he did it, I believed him. You know, I said, pero y Eni, la esposa de él, yo le digo, pero despierta Eni. Me dice, si Eni ve el sangrero este que yo tengo aquí, le va a dar una vaina, yo no puedo. Please. Y yo casi que voy a despincharle el forro al tipo, hasta que en una él mismo le dio risa y ahí yo dije, coño. Yo, that's crazy, bro. He was great. He really was the master. Yeah, that was the memory that I have of him. All those guys. I'm like, yo, this fucking guy is crazy. Yeah. Like, he's good, bro. Like, yeah. So then after Epi, you have Moonshadow. Yes. Cuando hubo conflicto con Epi, los dos éramos muy jóvenes y chocábamos mucho. Y en una el tipo viene y me dice, mira, yo quiero que me paguen 300,000 pesos. Y yo, diablo, yo no me gano eso. Maldita grasa. ¿Y esa grasa? Y entonces cuando fue, no nos pudimos poner de acuerdo en esa vaina y la gerencia decidió pues salir de él. Entonces yo dije, ¿contra quién voy a traer ahora? Porque de verdad Epi era muy bueno. Epi era el único tipo que, por ejemplo, si yo no podía hacer el show, yo le confiaba a él que él hiciera el show. No tenía que poner nada pregrabado, nada. O sea, él podía hacer la vaina. He's very talented. Yeah. Entonces me enteré que Moon estaba en Filadelfia comiéndose un cable por allá. Yeah. Y, Filadelfia es a good market, pero por alguna razón él parece que no estaba ganando lo que él, suficiente, qué sé yo, qué diablo. Y ya Moon había estado en Nueva York ya en la 105.9, que fue una emisora que empezó, que después se convirtió en la de Univision, en la que yo estaba después en Univision, pero la primera frecuencia que tenía era una frecuencia muy chiquita, bien débil, era la 105.9, el show de él no pegó, se fue para Filadelfia. Entonces yo lo mandé a llamar, él creía que era una broma, que yo le estaba haciendo un caíto, una vaina de eso. Y entonces vino para Nueva York y nos llevamos muy bien y estuvimos juntos unos cuantos años. Yeah. And oye, esta es la pregunta del millón. De todos tus compañeros, who did you love the most working with? Moon, definitely. Moon Shadow. No solamente porque el show progresó, o sea, fue la época más grande, más popular del show, sino que yo crecí escuchando a Moon. Muchas de las cosas que yo hacía después, yo me las copié de Moon. O sea, yeah, and I'm not ashamed to say it. No, you voiced that a lot in your show. Tú decías mucho eso. Tú decías que Moon era como el maestro, que Moon... Tú siempre lo pusiste a él en tu posición. Sí. No, porque él era el que yo oía. O sea, el show de él me inspiró a mí a hacer lo que yo hacía. Eso para mí it was amazing to have him in my team, Yeah. Was there a point one time that tú y Moon eran como, were you like in competing stations? Like, yo me recuerdo. Yeah, he was, as I told you, he was on 105.9, porque era una emisora que se llamaba Caliente 105.9, que fue la primera emisora que vino a competir con Mega, pero, y era muy buena, estaba muy bien programada, tenía, los DJs eran buenísimos, pero la señal era chiquita, era una señal bien débil. Que de hecho, cuando yo empecé en Univision fue en esa misma, cuando yo me fui de Mega y empecé en Univision fue en esa misma frecuencia. Estuve ahí como un año en lo que ellos compraban la que tienen ahora. Diablo, se me olvidó cómo es la frecuencia. La X. X, yeah. Yeah. Sí, de lo que compraban X, pues estuvimos en la 105.9, que se perdía en el Alto Manhattan, y no se podía ver en ningún lado. Yeah. Pero por lo menos ahí entramos y después entonces compraron ya la señal más grande. So, entonces Moon pasó contigo a trabajar contigo en Mega. Mm-hmm. And then he was with you there up until you left Mega. 2007, I think. 2006, 2007, algo así. Cuando se termina el contrato de nosotros, nosotros pedimos un aumento
Y digo nosotros porque el crew sabía que yo estaba negociando una cosa para todo el mundo. Y entonces lo que hizo la gerencia de la emisora se fue por detrás de mí y contrataron al crew entero. Yes, I want to talk about entero. That. Yeah, y entonces después me dijeron, ok, ya tenemos a tu crew, ahora tú tienes que trabajar por lo que nosotros te estamos dando. Y yo dije, no, para mí, yo tenía mi orgullo también, Si yo dije que no, y ahí entonces fue la separación de Mega conmigo. Okay, so you left, so ya sales de Mega, el staff entero, by the way, entre comillas aquí, están todos conectados aquí en Instagram y en Facebook. Vi ahí a Beco, a Webin, vi a Neodis, vi, I don't know. Webin ya fue de la nueva era. Webin yo lo conocí. Webin era participante en un concurso que nosotros teníamos para ganarse unos tickets para Marc Anthony, creo que era una vaina así. Entonces lo hicimos correr en cuero por la cuadra en Nueva York, en Midtown Manhattan, corriendo en cuero. Y él tenía un bigotico y se lo afeitamos como Hitler. Y él hizo su vaina. Y después al tiempo lo empecé a escuchar en la 105.9, que él empezó de productor por la tarde en un show con el Pachá. Y cuando entré a Univision, entonces, él empezó a trabajar conmigo. Porque Webin tenía una particularidad muy interesante. Webin, si él quería trabajar contigo, empezaba a vestirse como tú. Entonces, cuando yo empecé en Univision, yo creía que me estaba viendo en el espejo, el tipo vestido igualito que yo. En Univision abrió una emisora mexicana y él se vistió de mexicano también. O sea, él era... hacía lo que tenía que hacer. He's involved. Yeah, pero están todos conectados. Vi a Chino que entró ahí en Instagram. El Chino. Yeah, all right. So, Luis, ¿cómo tú te sentiste cuando tú saliste de Mega? Tú contabas con tu team que no te iban a traicionar. Porque, o sea, en la mira del público, ellos te traicionaron. Yo me sentí así también. Después que pasa un tiempo, uno se pone a pensar las cosas y yo digo, también tengo que entender que it was overwhelming, de que el dueño de la emisora te paga un avión, te lleva para Miami primera clase, te lleva para su casa y te dice, mira, yo no necesito que ustedes se queden conmigo. Luis, estamos negociando con él, no se sabe si él regrese o no, pero ustedes son mi equipo y qué sé yo. Yo entiendo que eso es una presión muy fuerte. Hay que tenerlo muy grande para decir que no. Por un lado me dolió mucho ese aspecto de lo que pasó, pero por el otro, después de unos años se pone a pensar y yo, coño, que de verdad es difícil haberle dicho que no a ese tipo. Yeah. All right, so se fueron todos. Tú te fuiste para Univision. So you had to build a whole new team. Yes. You built a whole new team. Y de ese instante, entonces, se veían los comentarios. O sea, parte en mi team, por ejemplo, logré quedarme con Chucky, que DJ Chucky, de los talentos más grandes que yo conocí en mi vida. Webin, que se convirtió en el mejor productor de esta vaina. Yeah. Very talented. Very talented guy. Brave guy. Él no decía que no a nada, aunque le doliera. Yeah. Tú sabes. Yeah. Y he was, y con Alma, mi esposa también, que esa, coño, si me hubiese traicionado también me retiro ya. Déjame Pero y ahí, we build a good team. Yeah. So, mira, yo como oyente, te lo digo como oyente, yo pienso de que yo escuchando la relación más grande que tú tenías en el programa, que se escuchaba, era con Boca Chula. Oh, Boca Chula, claro que sí. Right? Boca Chula todavía se había quedado en Mega, pero después hubo una limpieza de esa que hacen en las emisoras a veces, y él y el Chori se quedaron fuera, y a mí toda la vida me encantó trabajar con Boca Chula. Boca Chula es un tipo que tú puedes estar deprimido un día, whatever, y tú nada más lo mires, él te hace cosquilla, él hace lo que sea para que tú hagas tu trabajo. Él sabe cómo, cuando hay que subir la energía, cuando tú sabes, es un tipo que tú lo ves así charlatán y eso, pero él está bien consciente de lo que está pasando. Yeah. So, con esta relación que tú tenías con él, which again, como oyentes se conectaban ustedes en el aire.
How did you feel when he took that deal? Like, how did that make you feel? I mean, I cried. I literally cried with them on the phone. I was like, I can't believe you guys are doing this to me. Wow. Yeah. Pero, again, eso en el momento en que uno, es como cuando tú peleas con una gente que después al par de meses o al par de años dice, ¿y por qué yo peleé así con ese tipo? Yo no tenía, o sea, I understand why they did it. Yeah. Y obviamente trabajé con muchos de ellos después que ya estaba en Univision y eso, y que yo después lo despidieron de Mega y eso trabajé. O sea, quiere decir que no hay rencor ninguno, pues si no, no hubiese trabajado. Yeah. That was, and you know, when I saw you do that, I'm like, wow, this guy's a better guy than me, porque yo lo había mandado para el carajo. No, inicialmente es lo que uno piensa, pero de verdad, uno tiene a veces que ponerse en las circunstancias y los zapatos de la otra gente. Yeah. Y yo no sé si Alarcón me lleva para su casa y me ofrece, un salariazo y vaina, yo no sé si yo lo hubiese dicho que no. Yeah. ¿Tú entiendes? O sea, a lo mejor yo hubiese hecho exactamente lo mismo que hicieron ellos. Yeah, y la otra persona es que Tony Sánchez, right? Because, el equipo tuyo entero era mucho talento, pero personas en particular uno se identifica con ellos y uno ve la relación que tiene el host con ellos, right? So I saw that, it's like Howard Stern with Robin, right? Like you see the dynamics, right? So Tony Sánchez, la memoria que tengo de Tony Sánchez, que él una vez llamó al aire, creo que era taxista o qué sé yo, llamó. You love this voice. You're like, coño, pero el tipo está bien. And you gave him a job. You really put him on. Sí, y el que era programador en esa época, Al Fuente, was listening. Y yo no, o sea, porque yo quería a lo mejor ofrecerle el trabajo, pero yo no tenía la autoridad de ofrecer salarios ni nada. Entonces, Al Fuente mismo llamó, dijo, dile que venga aquí, come to the office y qué sé yo. Entonces, he gave him a salary officially. It's a great Al Fuente's voice. ¿Sabes que todo? Mira, Boca Chula empezó porque un día yo estoy con Junior Hernández en el show y yo veo a este tipo porque Chulo tenía un flat top en esa época. Yeah. Entonces, yo veo a este tipo así, con los ojos grandotes mirando, y yo le pregunto a Junior, ¿y este quién es? Me dice, mira, él es Boca Chula, él ayuda al Boy y a Paco en su show y qué sé yo. Y yo, ok. So ese día Boca Chula empezó ayudando a nosotros a guardar anuncios y vaina. Pero casi todo el crew de nosotros empezó como oyente, que visitó el show, después entonces ellos tenían su talento y su vaina, y así se hicieron parte del equipo. Yeah. Y ¿cómo entró Chino Aguacate al programa? ¿Cómo entró él? Porque él era un grupo de típico y después he's on the show. Sí, Chino ya era músico, pero Chino tiene un talento espectacular para el humor y para hacer parodias, y como eso era una parte bien fuerte del show, el Chino entró con nosotros haciendo parodias. Me acuerdo que hacía un personaje que se llamaba, él mismo, eran dos gente que se llamaba MC Cote y DJ Grajo. Yes. Yeah. Y ahí él empezó con nosotros. El Chino es uno de los talentos más grandes también que conozco. Entonces se fueron de Mega, llegaron a Univision, poco a poco Mega hizo una limpieza, you started hiring these guys back. I mean, poco a poco se vio como que you really had your whole team back. I mean, Carolina, and Carolina, which, la química, nosotros a través de la historia nos hemos peleado y qué sé yo qué diablo, pero al final del día, siempre que nos juntamos, we have a great time. Yeah. Carolina she's my Robin. Really. Yeah, I was going to say that. La dinámica que tú tienes es como Robin and Howard, and it was you and her. Her voice is so melodic. Her voice was like, the way her broken Spanish was, like, it was just so good. and the thing with having somebody like that, por ejemplo, ella se la llevaba, si yo decía, lo que porque no me gusta esa canción, she would be the one that would say, why not? ¿Entiendes? Ella era quien sabía cómo sacarle a uno el material. Yeah. And then what about Speedy? How did he get on your show? Because he was at Z100 for a long time. Speedy was in every party, every show, cualquier cosa que nosotros hacíamos, desde la inauguración de un supermercado hasta un show en Madison Square Garden, ahí estaba Speedy. So nosotros nos hicimos amigos mucho antes de trabajar juntos. So cuando tuve la oportunidad cuando empezó la cosa esta de irme para Univision y qué sé yo, en ese mismo momento, Speedy había dejado de trabajar en KTU, él hacía el KTU Morning Show, la emisora americana, y tan pronto yo oí que he was available, boom, I hired him. Porque, again, we already had chemistry, lo que nunca habíamos trabajado juntos.
Yeah, that was a good. Yeah, so now you had your entire show, and then you had the other girl, Faye, right? The Faye, yeah. Faye. What happened with her? Because se ve como que al comienzo tenía una dinámica bien, pero después como que. Yeah, Faye, she had, hay veces que la vida uno deja que el tumulto que uno tiene en su vida personal le perjudique en el trabajo y eso. Yo creo que eso fue lo que le pasó a ella. It was a difficult time for her. Yeah. A nivel personal y qué sé yo. Entonces, a principio fue bien la cosa y después it didn't work out. Yeah. So ella se le veía como que tenía potencial para, to be great. Sí, pero, excelente. I love it. We're still friends, Yeah. Pero, ella lo sabe, nunca hubo aun cuando ella dejó de trabajar conmigo, siempre nos quedamos siendo amigos. She knew. Yeah. So, ahora un entre comillas, antes de que pasemos a tu carrera en X96, like in New Vision, muchas personas me hablan de lo del reggaetón y como el reggaetón y la música urbana aquí de Puerto Rico. Yeah. I wanna talk about that, right? Yeah, okay. Porque hay mucha gente conectada aquí ahora en Facebook y en Instagram, está mucha gente conectada. Pero yo quiero que hablemos un poco de eso porque yo fui parte de eso contigo. You know what? Thank you for asking me about that. Yes. El reggaetón en Puerto Rico estaba rompiendo. Everyone knows that. Y estaba rompiendo aquí en Nueva York también. Pero underground. Underground, right? Sale Luis Jiménez. I remember this like it was right now. Y en ese tiempo Ramón Díaz me llama, me dice, yo, Luis Jiménez tiene una idea. Yo digo, ¿cuál es la idea? No, de traer los reggaetoneros de Puerto Rico y ponerlo en un nightclub. Hacer un party de reggaetón. I'm like, damn, I've never seen that before. Is that like... It sounds stupid, right? But it hadn't been done yet. It was the stupidest, most brilliant idea ever. So, oye, man, you don't get the credit for this, bro. And this is the shit that yo solo digo a la gente. Yo dije, mire, like... Ustedes, los que están ahora con esto de reggaetón, que ustedes no saben quién fue la primera persona que puso estos artistas de reggaetón en una plataforma de discoteca de show en Nueva York. And that person was y fue un club grande. Exit. No sé cómo se llama ahora, pero era Exit. Exit, yeah. Right? A ver, tenía 4 pisos. Yeah. So you were that guy que trajo a Carelli Voltio, Nicky Jam, creo que estaba Daddy Yankee y Nicky Jam estaban en ese tiempo juntos. Yeah. Eso fue bien contra la corriente porque yo me acuerdo que pedí una reunión con el director de programación de Mega en esa época, Gino Latino se llamaba. Yeah, I remember Gino. Yeah. Weird guy. Yeah. He went to Sirius and I started doing mixes for him over there and he was a weird guy. Yeah. He's a weird guy, Yeah. So I sit down with him y le digo, Gino, ¿tú conoces reggaetón? Me dice, eso es de underground, eso no se puede poner en la radio. Y yo digo, no, estos artistas están grabando cosas que se pueden poner en la radio. So it's very commercial, very rhythmic. Vamos a empezar a poner reggaetón en la emisora. Y me dijo que no, que eso era un movimiento underground, que that was a fad y que que él no podía ensuciar la emisora con esa vaina. Y yo por mi cojines lo empecé a poner en el vacilón. Yeah. Pero fue duro y entonces yo dije, la única manera de hacer esta vaina, de romper con el reggaetón es just doing it. Let's do it. Vamos a una promoción grande y vamos a traer a esa gente en un show grande. Y ahí fue que arrancó la vaina. Óyeme, después de Exit, we started doing weekly smaller clubs. Yeah, we went to Felton. Remember, we went to Felton in Philly. That's right. Yeah, we went there. We went to, a lot of people don't know this story. Like, y yo solo digo a la gente que me miran como que yo tengo 10 cabezas. I'm like, bro, like, I was there. I was the opening DJ at Exit. Like, I was there. Yeah. Wow. That's right, man. Yeah, that's why I met Famolari there for the first time. That's when I met him. And, and I never had DJ in a place that big. I'm like, holy shit. Anyway, and so we started going to different places. Fuimos al Felton, fuimos al Mirage, fuimos a qué sé yo, que en otro sitio. Pero lo chulo de Exit fue que cuando yo vi que esa vaina se llenó, yo dije, porque tú a veces tienes una idea, pero en el fondo, si no se ha hecho todavía, tú estás asustado de que, am I right? Yeah. Yeah. Y cuando esa vaina se llenó, yo dije, okay, I'm right. Yeah.
Óyeme, cuando yo vi esa fila que yo llegué, eran como las 6 de la tarde y había una fila around the block. I was like, oh shit, like this is crazy. This and I'm very happy for those artists porque esos muchachos trabajan muy duro, todos esos reggaetoneros, y se merecían Nueva York, coño. O sea, they had to do it. Yeah, y que quede claro que tú fuiste la persona que ya era un movimiento, pero tú fuiste la persona, you were the catalyst, aquí en Nueva York en brindarle esa plataforma a nivel, even the promo. El reggaetón de New York. Remember that? El reggaetón de Nueva York. Monday. En estos días estuve hablando con Rafi Pina. Me dijo, pregúntale a Mondi quién fue que le dio ese nombre. Fui yo que se lo di. Fui yo que le di a Mondi. Mondi. Rafi Pina, que fue el que nos ayudó a traer todos esos muchachos para acá. Yeah. He was like, ask Mondi who gave him that name. I'm like, oh, it was you? He's like, oh, yeah, it was me, bro. Yeah. That's true. Yeah, so entonces pasaron a hacer todos estos parties de reggaetón, and we did all that, y pasó todo eso, and how did you start? Because you believed in it even before I did, right? Yeah, so yo siempre tenía eso de reggaetón. I knew that it was a movement, pero que faltaba una persona así como tú que viniera con una plataforma como tú tienes en la radio, que sí, okay, y los contactos de conseguir un club grande y traerlo. That's all it needed, and then after that, todo el mundo empezó a hacer los parties de reggaetón porque ya todo el mundo creía. Now it's like, and then this is the other thing too. I told the story, like how Casanova. Remember how we found Casanova? Oh yeah, DJ Casanova. Remember that? How we found Casanova in Springfield cuando llevamos el show allá a Springfield y True. allá empezamos allá y este tipo Casanova, this guy is good, and he knew the artist. We were like, oh, we need this guy. Sí, había mucha gente ya que, o sea, cuando empezamos cuando nosotros decidimos tratar de que esta vaina fuera oficial, que fuera mainstream, fue también gracias a que había gente ya que creía en el movimiento, that would support our idea, that would sustain our idea. Yeah. And so that was amazing. Y así porque Casanova llegó aquí, después Casanova empezó con el show de reggaetón en Caliente, creo que era, pasó a la calle, he was Mr. Reggaeton at one point. And the rest was history, y eso mucha gente no tiene, eso hay que documentarlo y hay que hablarlo porque, credit has to be given where credit is due. And en mi opinión, y lo que yo viví, lo que yo pasé en esa experiencia, it was you. Thank you, bro. Thank you. It was you too. It was, it was a team of people that we all got together because we believe in this thing. Yeah, it was really good, man. So, anyway, all right, so pasamos entonces a Univision. You're there doing your show. Everything is going well. Well, we got suspended for a month. We did that. Nosotros hicimos, yo estuve un año fuera de Nueva York because por contrato no podíamos hacer el show en Nueva York, so we moved to Dallas, Texas for a couple of months. Para hacer el show allá para varias emisoras, Texas, para Los Ángeles, syndicated, excepto Nueva York. Y como al mes hubo un lío donde a Univision le dan una multa porque no tenía suficiente programación infantil en la televisión. Y en ese momento, it's a very public thing, it was like $24 million, some big fine like that from the FCC. And Univision decide que they're going to become the family company. The fuck is that? I don't fit in that category. So we got suspended for a month to revamp the show y hacerlo como es clean it up y limpiarlo de la vulgaridad y toda la vaina. So fue una época bien difícil porque a ti te contratan por una cosa que tú haces bien y de momento te dicen, ya eso no lo puedo hacer más. So we have to reinvent the show. Yeah. So sigues ahí, entonces, how long were you there at Univision for? How long were you at X? Like 7 years, something like that, I think. Because didn't you leave? Tú no te fuiste y regresaste de nuevo, right? Sí, tuvimos, yo creo que eso como 7 años y después entonces nos fuimos y then we got hired back. Tuvimos 1 o 2 años más and then we left again. I think yo creo como 3 veces yo trabajo con Yeah, I interviewed Johnny the other day y Johnny me dijo, no, que me suspendieron, no, que fui ayer, me suspendieron, que fui, coño, pero ellos se suspenden, mano, no te votan, te suspenden, entonces, ¿cómo es? No, yo ni lo votan, de Mega lo votan,
Sí, en Mega, por ejemplo, cuando hacían una limpieza era por cuestión económica, pero, no por performance. O sea, y Johnny fue el único tipo que lo botaron de Mega, por desgraciado. But I always kept them on. Yo me acuerdo que cuando lo botan de Mega, yo le digo, okay, so let's do something to keep you on. Empieza a hacer mixeo en tu casa, bring them to me, and I'll play them en el vacilón. Y así, we kept them on the air that way. Yeah. So, okay. Johnny me ayudó. Johnny era el único tipo cuando yo empecé a hacer el vacilón que nadie creía en nosotros. Yo me acuerdo que el gerente de la emisora decía que no le gustaban esas voces de muñequito que yo hacía y qué sé yo, qué diablo. Johnny was the only guy que a las 3 de la mañana, por ejemplo, el estudio estaba cerrado, yo necesitaba mezclar una radiopelícula que había hecho, una vaina así. Johnny venía de donde fuera to open the studio and help me out with the mix. And this is, when I was starting. Y coño, la gente que cree en ti cuando tú estás empezando, pues. Yeah, no, Johnny's a great guy, and that's why I hold him dearly. Okay, entonces, vamos a hablar de los personajes que that you created. That que, Findingo, I guess, was a star of your rock star of your show. Findingo, yeah. So Findingo, you came up with that character, and which other characters you did that you enjoyed doing? Porque también había personajes que tú hacías que, pero ¿cuáles más tú hiciste que you really say? I enjoyed them all, y yo aprendí eso very early on the show, de que a veces yo forzaba crear un personaje, decía, no tengo un personaje que sea, qué sé yo, un brujo, tal y tal vaina, qué sé yo, y maybe I would do a voice, pero no me sentía cómodo. Y la manera en que los personajes se desarrollaban era, por ejemplo, yo tenía un personaje que era el Dr. Héctor Tortilla. Yeah. Que fue una copia de un personaje que se llama Moon en Puerto Rico. No me acuerdo cómo se llamaba el de él, pero it was the same concept. Y entonces el doctor Héctor Tortilla recibía llamadas supuestamente de pacientes para que le preguntaban cosas, y lo que hacían era que le decían una barbaridad y qué sé yo. Esas voces, muchas de esas voces que yo hacía, por ejemplo, Findingo fue el primero que llamaba al doctor Héctor Tortilla. Y la gente le gustaba esa vocecita que llamaba a ese personaje. Entonces ya Findingo, okay, he's a spin-off of el doctor Héctor Tortilla. Por ejemplo, a veces hacíamos un caíste, una broma telefónica, yo hacía así el voz que después I thought it was funny, y yo decía, that could be a character, déjame ponerlo. Y era de forma, los personajes se desarrollaban de forma natural, organic. Yeah. A mí me gustaba la mejor manera. So every character I did, I enjoyed doing it. Yeah. Yeah, a mí me gustaba mucho Nazario. I liked him. Nazario, el viejo Nazario. Y Cornelio Toro, yeah. Cornelio Toro. Nazario is my friend. He's yeah. He's my best friend now. Yeah, Cornelio Toro was one of my favorites. Sí, Cornelio Toro, sí. Cornelio también fue inspirado en un personaje. Te digo, yo me copiaba mucha vaina. En Puerto Rico había un programa que yo veía cuando chiquito, se llamaba Los Cacucómicos. And tenía un personaje que se llamaba Toribio Tauro, que era más o menos ese concepto así del cuernú, que no veía que la mujer le estaba pegando cuernos. Yeah, yeah. So I applied it to the radio. Yeah, ahí está mucha gente comentando ahí en las redes sociales que they were like, Findingo was not a real person. Findingo. Sí, tú ves, esa es la vaina. Por eso cuando empezó esta cosa de poner cámaras en los estudios de radio, yo siempre estuve en contra de esa vaina. Because once you do that, you ruin the show. You ruin the radio show. Yeah. Esto es lo que te iba a preguntar. Now that you see a lot of these things happening ahora en video y cosas, ¿cómo, and brings me to the next question, ¿cómo tú crees que la radio ahora está evolucionando y qué le hace falta a la radio? Es a two-part question. Y tercera pregunta, will you ever return to radio, to terrestrial radio? Yes, I would. O sea, I love radio. I love the medium. Lo que la radio obviamente, yo creo que lo que le falta a la radio hoy en día es contenido, compelling content. O sea, por ejemplo, a lo mejor la mayoría de la gente que ve el Tonight Show lo ve en YouTube al otro día, ¿no entiendes? Pero it's worth to watch. O sea, a lo mejor Jimmy Fallon hace un show de 1 hora, pero a lo mejor son 15 minutos, de esa hora entera, 15 minutos que son buenos. Entonces al otro día esa vaina está en YouTube. And it works very well. Pero ahora mismo la radio, lo que le hace falta es eso, que tú hagas un programa tan bueno que you have to turn it into a podcast the day after. Yeah. So, eso es lo que yo creo que le falta a la radio, que es lo que nosotros siempre
tratamos de hacer. Muchos de los shows viejos de nosotros, por ejemplo, yo creo que todavía tú vas a iTunes y están los shows que nosotros hacíamos para Sal Soul en Puerto Rico, emisoras, cuando estábamos sindicados allá. Y you listen to them y suena como si fuera un podcast, como que esa gente se sentaron a hacer esa vaina. ¿Tú crees, para un podcast. ¿Tú crees que, qué tú piensas ahora you could be honest, qué tú piensas ahora de los programas que están en el aire ahora? Está el Vacilón y está La Gozadera. I really don't listen to a lot of radio, so I don't know how they do. Pero ¿qué tú piensas de esos programas ahora? To be honest with you, La Gozadera yo nunca la he escuchado. I really don't know what they're doing. Okay. Pero en el caso del Vacilón, what kills me is, y yo no sé ahora cómo, qué está haciendo Webin, pero eso de regalar ticket para la llamada número 9, who cares? ¿No entiendes? El show entero era, a las 7:18 vamos a regalar ticket para la fiesta. Okay, ¿a quién carajo le importa eso? Nada más que el que se va a ganar los 2 tickets para ir a la fiesta. How about the rest of the people that want a funny character or something, y más cuando salieron de Chino, ya ahí se fastidió la cosa. Yeah. So, I think que I guess yo crecí en una generación que admiraba esa vaina de la radio, que todavía la gente que empezó más o menos en la misma época que yo, éramos gente que admirábamos la radio y we wanted to be on the radio. Hoy en día mucha gente que está en la radio lo están usando como trampolín para hacer otra cosa. Para promocionar fiestas o para ser artistas. Para ser artista y vaina. And si para tú hacer algo bien, tienes que concentrarte en esa vaina. Be a freak about it. Yeah. Okay. So, el nombre El Vacilón de la Mañana. Yeah. Why didn't you own it? Or why don't you own it? You should have taken that name with you. Well, cuando empieza, yo era chamaquito, yo cuando empecé en el Vacilón, acuérdate, yo ni pensaba que me merecía estar ahí. So cuando I was a witness, cómo surgió el nombre, estábamos en la oficina del que era gerente, Alfredo Alonso, y empezamos a tirar nombres. Yo creo que yo dije El Fiestón de la Mañana, una cosa así, otro dijo otra cosa, y Carlos Cabrera dijo El Vacilón de la Mañana, y el gerente le dijo, that's it, that's the name. Y ahí fue que empezó, pero en la mayoría de los casos, esto no es solamente el mío, en la mayoría de los casos, cuando tú trabajas para una empresa, lo que tú creas le pertenece a esa empresa en el tiempo que tú estés trabajando ahí. Por eso pasó también con los personajes. Muchos de los personajes yo no los pude usar después, because when you work for a company, what you do belongs to a company. Eso es estándar, eso es everyone. Because también cuando mucha gente opina también y lo están comentando aquí también, que cuando tú sales del Vacilón, que you should have owned that name, y aún hoy en día, mira, yo cuando escucho Vacilón, y sin faltar de respeto a nadie que trabaja ahí ahora, porque son todos panas míos, yo siempre, Vacilón de la Mañana, yo lo atributo con Luis Jiménez. Claro, sí, porque tú lo oíste en esa época, y lamentablemente el que empezó a oír el Vacilón hace 2 años will not have the experience that you had, It was like a household name. Porque el Vacilón, o sea, no solamente era el nombre del show, we made it a brand. Hicimos una película con esa vaina. Caroline on Broadway. Okay. Sí, exacto, Vacilón on Broadway, toda esa vaina. O sea, we made it a brand. Y eso it was something that that we always were proud of. We made it into a name. Antes que se me olvide, ¿cómo tú te sentiste cuando Mega trajo a Juan Carlos y a los clones? Yo decía que eran los clones de Luis Jiménez y el Vacilón. O sea, ellos trataron en ese tiempo, I know we're going back, pero ellos trataron de emular lo que eras tu personaje, tu voz. He even sounded like you. Mira, por un lado, el lado personal pues duele, pero por el lado de radio fue muy admirable lo que hicieron, because tú y yo que estamos en el negocio, pues tú y yo sabemos de nombre y estamos pendientes a vainas, pero el oyente usualmente no está tan pendiente a la misma vaina que estamos pendientes nosotros de cómo funciona la radio ni nada. El oyente quiere oír su show y entretenerse. Y cuando traen esta gente, mucha gente no pensó que hubo prácticamente cambio ninguno, en los primeros meses del show.
Y como yo estuve un año fuera de Nueva York, yo creo que a nivel de estrategia fue muy inteligente lo que hicieron. That was weird. That was like a weird time. It was weird. It was weird for me because yo creo que fue el boy from Morocco que me dice, oye, pon la emisora. Y yo la pongo y yo me oigo a mí. pero diciendo, I've never said that. What is this? Digo, el tipo dijo la hora y qué sé yo. Entonces el otro se parecía a Moon. ¿Cómo es? Frankie J. Frankie J. Decía, what the hell is happening? Yo no lo entendía. Tuve como 15 minutos tratando de entender qué era lo que estaba pasando. Y era que tenía otra gente que sonaba igual. That shit was crazy. Was really so, all right, so here's another question. Recientemente, la Mega anunció, hay una promoción por ahí, de que son los número 1, any language, they came out number 1, los ratings, que sé yo qué vaina. Hay una controversia que tú con el PPM, que tú siempre has sido uno de los, one of the, like, the spokesperson against that system. Are the ratings, los ratings, se compran? ¿Son falsos? What's the deal with the PPM? Vamos a suponer que no haya corrupción ninguna en los ratings, porque eso puede ser una... Even though I did meet people that were getting paid for it, by different stations and shit, but eso puede ser, vamos a suponer que eso es una especulación mía. El problema de los PPM es que se reparten muy pocas, son unas cajitas que tú te la pones y entonces esa cajita registra cuando tú estás escuchando radio. El que no sabe qué es un PPM. Entonces, ¿qué pasa? Si tú distribuyes esos PPM en un área donde la mayoría de la población es China, y tu programación es country, your ratings are going to go down. So, ¿qué tiene que hacer la emisora? Empezar a poner música china. ¿Entiendes? So, el problema de los ratings es que las emisoras hoy en día, o sea, con con el PPM, con ese sistema, no solamente Mega, o sea, todas las emisoras no están programando para el oyente, están programando para Nielsen, para el PPM, para la gente que tiene esa cajita. Si de momento la mayoría de los PPM caen en otra área, entonces la emisora tiene que reprogramar para la gente que está en esa área. Si son una comunidad más salvadoreña que caribeña, pues ahora entonces tienes que empezar a poner más música. Y a lo mejor es una minoría de gente que a nivel de oyente, pero son la mayoría porque tienen el PPM. Entonces tú estás programando para la cajita, no para el oyente. Y por eso es que la radio ha decaído. O sea, la radio en general, even las emisoras americanas antes tenían talk show y programas de comedia por la tarde. Todo eso se ha eliminado. Ahora todo el mundo está haciendo lo mismo, tocando música y working for the PPM. Do you think la radio se ha muerto? Is radio dead? No, la radio no está muerta. La radio sigue... vigente, de que ha perdido de 30 a 40% de facturación la mayoría de las emisoras. That is true, porque ahora se está compitiendo con el internet. Y acuérdate que la radio nada más vende cuánta gente te está oyendo y por cuánto tiempo. Pero si tú le compras un anuncio a Google y tú tienes un producto, Google te puede vender un anuncio específicamente para el grupo de personas que tú necesitas y ves el resultado inmediatamente. Si tú vendes una caja de jugo, porque eso es lo que tú vendes, en tu computadora te dice, sí, el anuncio salió y vendimos tantas cajas de jugo. Claro. La radio no tiene eso. Es difícil competir, pero la radio, la vigencia de la radio es que sigue siendo el modo de entretenimiento más simple que hay. Tú nada más aprietas un botón y ya. So, I mean, mucha gente está especulando ahora que what the future of radio is. Yo pienso que la radio todavía tiene todavía mucho tiempo todavía. Sí, la radio tiene, again, it would be better si hubiese más contenido, porque la radio, muchas de las emisoras se oyen más por internet que por el transmisor, que por la torre. Y si no tuviese, o sea, yo creo que a la radio la interrumpe el sistema de rating. Eso es lo que tiene la radio restringida en cuanto a hacer better content, ¿Por qué no hay un Joe Rogan? Por ejemplo, Joe Rogan es el tipo el podcast más popular que hay. El papá de los podcasts. Why isn't Joe Rogan on a syndicated radio show? ¿No entiendes? O sea, that's crazy. Sí.
Y es por el maldito sistema ese de rating. Yeah, I mean, I just wanted to get your opinion on that because había un audio por ahí en YouTube en el cual tú llamas al Torito y le preguntas, oye, mira, I don't know if you heard that audio. Sí, porque estoy hablando de contenido, right? Entonces nosotros traemos un programa de verdad. Solo cuando estábamos en Amor, en 93. We have a real show, you know. Y el vacilón regalando tickets para la llamada número 9 have more ratings than us, you know. Yeah. Y o sea, I can't say for legal reasons what I know, pero fue con razón y con peso que yo dije esa vaina. I mean, you were pretty upset. La última vez que yo voy a hablar aquí, but this is what's happening. And there's no way that shitty program has better ratings than us. Yeah. And it's true. O sea, tú oyes los programas y un programa sin contenido, sin, you know, soso, regalando tickets nada más. Y nosotros con personajes, con you know, cosas graciosas, con participación del público. And it was a much better show. Yeah. Había también un rumor por ahí que tú también estabas planificando, or you were talking to Sirius, that you were going to satellite radio. Was that true? What were you going there? No, that was never a thing. That was never a thing. Porque satellite radio, el único intento que ellos decidieron hacer con la radio hispana, o sea, lo más grande que ellos decidieron hacer fue contratar a un chamaco que estaba en el West Coast, que se llama Piolín. So they hire Piolín, y Piolín empieza nada más a hablar de inmigración. Entonces, he wasn't being funny. It was just more, el show de él sonaba como si fuera un radio maratón, you know, eso para beneficio de, instead of a funny, compelling show. So cuando falló el proyecto de Piolín, que le dan su propio canal de XM o Sirius XM, como hicieron con Howard Stern, and it failed, ya ellos pensaron, ya la radio hispana no funciona, los hispanos no compran radio satélite. Y es que muchos americanos no entienden, muchos gringos no entienden de que West Coast and East Coast are two different things, son casi dos idiomas distintos, aunque sigue siendo español, you know. Pero como lo de Piolín falló and they thought it was the biggest thing ever, yeah, they gave up on their confidence. Yeah. So, I mean, you mentioned before that if you were returned to radio, si la oportunidad se presenta y todos los elementos se caen en orden, you will return to say Mega. Would you return back as Luis Jiménez y el Vacilón? I'm not saying que lo van a votar los que están ahí, pero would you return to that? Yeah, listen, especialmente el Vacilón. It's a brand we built. That's your baby. You know, I know that show and that brand better than anybody. You know, and of course I would do it. Es como, it's like breathing for me. You know, es lo más normal de. Bueno, yo creo que hay pánico aquí. Otra cosa que yo he hecho, I had to build el Vacilón. We built already. We took years and we built it and it became a solid thing. Es ahora una sombra de lo que era. Yeah. Pero, but I love that brand. Yeah, it's an amazing brand. Okay, vamos a hablar ya en los últimos 8 minutos que tenemos aquí del live, que Instagram nos corta después de 1 hora. Pero ya, vamos a hablar los 8 minutos. Luis Jiménez Network. Now you're doing your own thing. Estás haciendo tus cosas en línea. Let's talk about that project y compartes con nosotros todo lo que estás haciendo ahí en este programa. Bueno, lo de Luis Network inicialmente fue un proyecto donde era a paid app, you know, y la gente, tuvimos muchos problemas técnicos a principio, pero después la cosa fue cayendo en su sitio y después entonces we started paying a lot of money for it. Nosotros cobrábamos 50 pesos al año, era una vez así por el año entero. Era o 6 pesos al mes y 50 al año, o 50, era una vaina así era. ¿Qué pasa? Que decidimos, nos reunimos con Vimeo, y Vimeo tenía un mejor servicio, it was a bigger platform, a better video thing, porque nuestro proyecto también era empezar a hacer cosas en video. Y nada, hicimos toda la vaina, y cuando Vimeo, cuando vamos a dejar la compañía que estábamos, nos dicen, ok, it's gonna cost you $250 por persona cambiar de esta plataforma
a Vimeo. Y yo dije, espérate, si yo estoy cobrando $50 al año, ¿cómo yo voy a pagar $250 por persona, por oyente, para transferirme a una mejor plataforma? I was going to lose money for like 5 years. Yeah. You know? So we stopped doing that y ahora lo que hacemos es el podcast. Yeah. Okay. You know. Pero ahora tenemos un proyecto. We just signed with una compañía de distribución de podcast, se llama Revolver. Revolver, yeah, I've heard of them. Yeah. And, y empezamos pronto con Revolver, you know, hacer un podcast por lo menos 2-3 veces en semana. You know, y lo van a distribuir, y todo eso es produced by you. Ahora, ¿con quién? Exacto. Y otra cosa que yo tengo es que yo no vendo, o sea, yo soy el payaso, pero yo no sé vender los tickets del circo. Yeah. So, entonces ahora tú, todo el contenido tú lo produces con, o sea, some of the people that used to work with you before trabajan contigo ahora. I know Chucky still works with you produciendo contenido. Sí, claro. Yeah, exacto, sí. Chucky, me encantaría trabajar con Sonny Flow, su hermano, que es un tremendo talento también. Sonny is a great talent too. Pero lo bueno es que como no es todos los días a las 5 de la mañana, you know, es más fácil tener más colaboración de la gente, because, you know, you could have your full-time job and still be part of our project. So I'm looking forward to it. Amazing, bro, amazing. Luis, ya nos quedan ya 5 minutos. Yo lo que quiero es darte las gracias. En 4 minutos vamos a dar tickets para el baile de Ticket Friqueado. Ya ni para eso damos tickets, aquí no se da ticket. Oye, ¿qué están haciendo ahora que no hay fiesta? No, ahora estamos haciendo podcast así ahora en línea. Yeah, pero mira, hay mucha gente conectada, muchos de tus ex compañeros y compañeros están todos conectados aquí. Y saludos a todos, saludos de corazón. Y tienes muchos fanáticos aquí comentando. People really do miss you on the radio. I miss you on the radio. Para mí, y yo digo esto personal, que para mí una de las mentes más brillantes y las mentes más maestras y genias de la radio en Nueva York, no solamente en Nueva York, en el mundo, I think it was Luis Jiménez. Y cuando se escriba el libro de programas mañaneros y creatividad, hay que ponerte a ti en the title. Puso la cabeza más grande ahora, tú ves. No, thank you, bro. I really appreciate it. Y eso no di que de lambón, no di que de lambón. Ya acabamos la entrevista, ya no di que de lambón. I should have said it in the beginning. Pero mira, te lo agradezco de corazón, pero ¿tú te acuerdas cuando me contaste hace un rato la experiencia de cuando estabas en Exit? Yeah. Que tú nunca habías tocado en un club tan grande. Pero eso no quiere decir que tú empezaste ese día, right? Claro. Tú habías trabajado duro y comiéndote un cable en party chiquito y vaina y learning your craft. And all of a sudden, cuando menos tú te lo imaginabas, you were in front of this huge crowd, you know? Yeah. Y lo que quiero decir con eso es que uno no trabaja para fama, uno trabaja para un propósito. Tú dices, propósito, entretener a la gente, que se rían. And then, if you do it well, then you grow into something that people like, you know. Yeah. I think so thank you, de verdad. And I miss, the one thing I really, really miss is talking to the audience. Pues yo siempre, eso era parte de mi show siempre, just talk to people, you know. Yo creo que, yo voy a atreverme a decir que yo creo que Luis Jiménez regresa a la radio neoyorquina. I'm gonna say that. Bueno, cuando compre la emisora me avisa. I'm there, man. Luis, bro, thank you. No te quito más tu tiempo. Thank you so much. Gracias, hermano, de corazón. Y toda la gente que nos está viendo, thank you de corazón. And I really appreciate los buenos comentarios, los malos comentarios, lo que sea. Lo bueno es que hablen de uno, eso es lo importante. No, aquí la gente está contenta con este interview. Yo creo que lo estábamos esperando a mucha gente. People wanted to hear from you, how you're doing. I'm appreciative of the opportunity. Thank you, brother. I appreciate that. Gracias, África, de verdad, de corazón. Yeah, it's always nice to be remembered. Yes, thank you, brother. Bueno, Luis, te suelto ya. Thank you so much. Nos vemos. Keep in touch. We'll keep in touch, bro. Anything you need, just... Stay para la cámara otra vez. All right, Louis. Talk to you later, bro. Bye. Bye. Apaga la música, prende tu voz. Esto es Acapella, the podcast, hosted by DJ Friqueado and Friends. Yo te como sin beat.